Hola, bienvenidos a un nuevo fanfic. Sé que no es el fic que esperaban, pero esto es una historia que ya estaba pensado hacer, aunque no tenga algunos sentido en la historia. Es algo que me interesó y que también será algo repetitivo en algunos temas. Espero que les guste y espero que les sea de agrado y sea esperado por ustedes. Se trata de que hubiera pasado si Izuku tenía el poder del sol, pero también tendrá otro Kirk. Título: Miero e peli verde. Capítulo: Inicio. Se puede ver el país de Japón estaba abandonado y había edificios destruidos. Esto era un desastre. ¿Por qué Japón, un país, estaba casi destruido? En una zona más específico, en Musutazu, se puede ver a un peli verde. Más específico, era el hijo primogénito de la familia Midoriya, que estaba en el techo de un edificio que estaba abandonado. Estaba viendo la ciudad, pensando que esto cambió de un día para otro, pero ¿cómo se llegó a eso? Para eso debemos ir unos años antes, más específico. Hace 11 años se podía ver a un peli verde sonriendo, pues hoy cumplía 4 años y al día siguiente iban a ir ver qué tan fuerte era su Kirk y en qué consistía. Este niño era Izuku Midoriya, hijo único de la familia Midoriya, una de las familias ricas que existía. El niño estaba sentado en su sitio en la mesa del comedor. Izuku: mamá, saliendo del colegio vamos a ir al doctor, lo decía emocionado. Inko: sí, vamos. ¿Qué tan fuerte es tu Kirk? ¿Y qué es? Ya que solo sabemos que puedes utilizar el fuego, no sabemos si el Kirk de tu papá o el mío se juntaron, pero todo irá bien, lo decía sonriendo. Izuku: genial, ahora podré ser un héroe fuerte, lo decía emocionado. Inko: sí, hijo, pero con cuidado, lo decía alegre. Izuku: de acuerdo mamá. ¿Qué pasó con papá? Lo decía confundido. Inko: está en el trabajo, al parecer tuvo un pequeño problema en una de nuestras empresas, lo decía tranquila. Izuku: entiendo mamá, iré a cambiarme para ir al colegio, lo decía sonriendo. Así pasó el día y al ir al hospital y hacerse ver su Kirk. Doctor Izuku Midoriya, lo de la tranquilo parado en su puerta de su consultorio. Inko: acá está, lo decía mientras iban hacia el doctor. Doctor: pase, supongo que verá el Kirk, dice en su cita médica, lo decía tranquilo. Izuku: sí doctor, vengo a saber qué Kirk tengo y qué tan potente es mi Kirk, lo decía alegre. Doctor: pase, lo decía tranquilo. Los dos peli verdes entraron y le hicieron pruebas y tras 15 minutos se puede ver a los dos peli verdes sentados frente al doctor, pero los tres estaban sorprendidos. Así el peli verde menor se echó a dormir, aún que la emoción no lo dejaría dormir bien, mientras su mamá se iba a su cuarto pensando de cómo pudo su hijo tener dos Kirk y uno tan peculiar. Se puso a pensar en los incidentes de su hijo, solo había uno grave y raro, ya que todo era sumamente muy extraño. Mientras pensaba del suceso extraño de hace un año y en eso sonó su celular sacándola de su mente. Inko: ¿quién será? Inko vio que era su mejor amiga Tamayo Yaoyorozu y contestó. En la llamada. Inko: hola Tamayo, ¿para qué me llamas a esta hora? Lo decía preocupada. Tamayo: lo siento, sé que son las 11 de la noche en Japón, pero quiero decirte que volveremos a Japón y que quiero que ellos dos se conozcan, lo decía alegre. Inko: primero, no te preocupes, segundo, eso es bueno, ya lleva un tiempo sin vernos, y tercero, si es bueno que los dos se conozcan, lo decía alegre. Tamayo: jejeje, sí, verdad. ¿Y cuál es el Kirk de tu hijo? Lo decía con curiosidad. Inko: la verdad tiene dos y uno de ellos es uno tan extraño, lo decía tranquila. Eso sorprendió a Tamayo, que preguntaba todo sobre el tema, y así Inko respondiendo y así durmiendo tarde, y al día siguiente Izuku estaba desayunando donde, al ir al colegio, los demás chicos preguntaron sobre su Kirk, pues esa era la moda en cierta manera a los 4 años, pero Izuku no era un chico de 4 años tan normal, pues parecía siempre paraba pensando sobre algo, era algo que otros chicos de su edad ni lo pensaban tanto, lo que le ayudó en ciertas situaciones, pero un chico que según Izuku era su rival más que un amigo. Después de una semana. Ya había pasado una semana desde que Izuku dijo así clase su Kirk. En esa semana Izuku se había vuelto de cierta manera popular, pues según los demás era uno de los más fuertes por tan solo tener dos Kirk poderoso, pero eso a Izuku no le importaba, pues eso no era importante en este momento. En la actualidad se podía ver al peli verde sentado en su carro dirigiéndose a su casa, pues según su mamá hoy sería un día que conociera a su mejor amiga y a su hija. Al peli verde pequeño estaba con curiosidad quiénes serían y cómo serían, y al llegar a la casa vio un carro que no conocía en su casa y al entrar vio a dos adultos y a una niña de su edad a simple vista. Inko: parece que llegaron antes, lo decía sonriendo. Tamayo: sí, Inko quería darle la sorpresa, pero Isashi estaba acá, lo decía tranquila. Inko: ya veo. Isashi: bueno, ahora vengan, siéntese.
Izuku estaba detrás de su mamá nervioso y algo tímido pues no conocía a los dos adultos y a la niña. Al sentarse los dos pequeños de ambas familias se vieron a los ojos y ambos se sonrojaron, por pena al verse fijamente. Inko, ya veo que vistes a los dos invitados, lo decía tranquila. Tamayo. Soy Tamayo Yaoyorozu, un placer conocerte, lo decía sonriendo una mujer peliazabache que estaba vestida con un vestido rojo que llegaba un poco arriba de la rodilla, con su cabello en una cola de caballo que le hacía ver lo hermosa que era. Tenía un collar dorado que tenía un diamante no tan grande a una moneda. Izuku. Soy Izuku Midoriya, el placer es mío, lo decía con respeto. Yoshiro. Soy Yoshiro Yaoyorozu, un placer conocerte Izuku, lo decía sonriendo un señor con cabello negro con una camisa rojo oscuro que quedaba bien con su pantalón negro con sus zapatos color negro y todo era de marca. Izuku. Un placer, lo decía sonriendo. Tamayo. Preséntate, lo decía sonriendo. Izuku. Hola, soy Izuku Midoriya y tú. Niña. Soy Momo Yaoyorozu. Izuku. Un placer Momo, lo decía sonriendo. Momo. El placer es mío, lo decía sonriendo. Inko. Si quieren pueden ir a divertirse, lo decía sonriendo. Izuku. De acuerdo mamá, lo decía sonriendo. Así los dos pequeños empezaron a caminar hacia los patios donde había unos columpios y tobogán grande donde estos se sentaron en el columpio. Izuku. Cuéntame sobre ti, lo decía algo nervioso. Momo. Bueno, no sé qué decir la verdad, pero cuéntame cuál es tu quirk, lo decía sonriendo. Izuku. Tengo dos quirk, lo decía sonriendo. Momo. Eso es sorprendente, lo decía sorprendida. Izuku. ¿En serio? Gracias. ¿Y cuál es tu quirk? Lo decía tranquilo. Momo. De nada y mi quirk es creación, lo decía sonriendo. Izuku. ¿En serio? Eso es increíble, puedes hacer lo que sea, eso es genial, lo decía sonriendo. Momo. Sí, pero eso no ayuda mucho para hacer una heroína, lo decía un poco decaída. Izuku. Pero si eso es mentira, si puedes ayudar solo, tienes que creer en ti y saber lo que haces, lo decía tranquilo. Momo entendió eso y sonrió pues era genial y poderoso. Izuku vio como Momo estaba sonriendo y el peli verde vio al cielo como si recordara algo. Time skip 10 años se podría ver a un peli verde triste sentado en el columpio mirando al cielo mientras una azabache llegaba a su lado sentándose en el otro columpio mirando a su mejor amigo. Momo. Debe doler ver a ella con otro, lo decía consolando a su mejor amigo. Izuku. Sí, pero supongo por algo pasa las cosas, lo decía mirando al cielo mientras empezaba a llover de la nada. Momo. Vamos, no te pongas así, piensa en tus sueños de ser héroe que falta un mes para entrar a la UA, lo decía tratando de animar su mejor amigo. Izuku. Tienes razón, aunque duela esto no puede pararme para ser el mejor héroe posible, lo decía sonriendo. Izuku se animó un poco pues como su mejor amiga había dicho sus sentimientos no deberían afectar en sus sueños, lo cual hizo sonreír a la azabache que estaba con él que fue a su lado. Momo. Descuida que te estaré apoyando y también los demás, lo decía sonriendo. Izuku. Lo sé aunque dudo que Katchan, no lo creo, lo decía recordando un poco a su explosivo amigo. Momo. En eso tienes razón, con él no se sabe cómo reaccionará, lo decía alegre. Izuku. Vas a entrar por recomendación, lo decía tranquilo. Momo. Sí, y tú también no, lo decía sonriendo. Izuku. No lo sé y además Bakugo sería el único que haría el examen, lo decía sonriendo. Momo. Bueno, eso quiero ir a ver, lo decía con seguridad. Izuku. ¿Se puede hacer eso? Lo decía sonriendo. Momo. No lo sé, pero sé que pasarás, lo decía sonriendo. Izuku. Lo sé, por cierto, mañana será el último día de clases y ingresaremos a la UA. ¿Crees que harán algo en el colegio para la despedida? Lo decía alegre. Momo. Lo dudo, después de todo, la mayoría no sabría qué hacer, lo decía tranquilo. El peli verde entró a su casa dejando a Momo sentada, que le veía con una sonrisa como el peli verde entraba a su casa. Ella había ido de visita ya que sus padres no estarían en casa y no querían dejarla sola, es decir, sí hay sirvientes pero no eran de fiar ya que cualquiera podría pasar sobre ellos, por lo cual sus padres le dejaron en la casa de la familia Midoriya ya que eran unas de las personas que sus padres más confiaban. La azabache entró a la casa mientras la lluvia seguía aumentando y rápidamente alcanzó al peli verde que se dirigía al su gimnasio que no era tan grande como tendría otros millonario. El peli verde y la azabache entraron y dejaron sus cosas cerca de la entrada donde Izuku se dirigió hacia una zona del gimnasio que tenía máquinas especiales para su Kirk de sol, que podría anular el calor hasta un cierto grado, pero Izuku no llegaba a esa temperatura, pero sí se acercaba. Momo.
Increíble, pero esas máquinas no son las mejores, lo decía con curiosidad. Izuku se detuvo y las máquinas también. Izuku. Sobre eso, no son las mejores aún se están construyéndose, después de todo son personalizado, lo cual son más difíciles de hacer y que tienen que probarlos, lo decía tranquilo. Momo. Entiendo, después de todo esas máquinas son para que no causes un incendio por accidente, lo decía tranquilamente. La azabache vio como Izuku asintió y sacó un libro donde empezó a escribir sobre qué usos podría darle su Kirk de Sol y el TP. Notaba que sus posibilidades aumentaban y usaba inteligentemente su Kirk. El peli verde ya había intentado en el pasado, pero usar su Kirk causaba un gran desgaste mental. Momo. Veo que tu cuerpo aún no puede usar la energía que recibe en el mismo instante, lo decía pensativa. Izuku. Voy a trabajar en eso, lo decía alegre. Lo decía mientras pensaba en varias cosas, después de todo eso sería una gran ayuda para ser héroe. Izuku no sabía cómo hacer para usar en el mismo tiempo que su cuerpo cargaba los rayos de sol, es decir, recibir y usar al instante era simple, pero Izuku descubrió que su cuerpo es como una batería. En el pasado decía que era algo parecido porque no sabía cómo funcionaba su Kirk, pero la voz de la azabache le sacó de sus pensamientos. Momo, ¿en qué estás trabajando, me dices? Lo decía con curiosidad. Izuku. Quiero hacer lo que me dijites, pero mi cuerpo aún sigue sin hacerlo, es como si me opusiera a la naturaleza, no veo un avance sobre ese tema, lo decía frustrado. Momo. Tal vez es así ya que el cuerpo tiene un límite, pero cada vez que cargas los rayos de sol, ¿cómo te sientes? Lo decía con curiosidad. Izuku. Me siento como en mi interior es recubierto, es decir, como si fuera una botella, lo decía pensativo. Momo. Pero no lo recargar en todo tu cuerpo, ¿o sí? Lo decía tranquila. Izuku. Si lo siento en todo mi cuerpo, lo decía sonriendo. El peli verde se había notado que cada vez que usa su don sol su cabello parecía moverse como si un viento estuviera moviéndolo y que su pupila cambiaba de color un poco a un anaranjado claro. Momo. Entonces, ¿qué pasa si vas fortaleciendo todo tu cuerpo desde ahora, mientras vas recargando? Lo decía con curiosidad. Izuku. No lo sé, pero creo que dura mientras esté consciente, es decir que mientras duermo se perdería la energía que uso para fortalecer mi cuerpo, lo decía tranquilo. Momo. Ya veo qué pasa si usas esas energías para hacer una especie de acelerar algo. Lo decía con curiosidad. Izuku. Eres una genia, la energía que gano con la luz de sol puedo enviar a mis células, lo que puedo absorber más nutrientes para mi cuerpo, lo que lleva que esté sano y que mi cuerpo tenga una especie de evolución ya que se adaptará al cambio, lo decía sonriendo. Momo. Pero eso de adaptarse no sería un Kirk, lo decía sería. Izuku. No, eso es una habilidad que todos tienen ya que si no existiera esa habilidad en el cuerpo, las personas no se podrían volverse fuertes y resistentes al superar sus límites, lo decía explicando su deducción. Momo. Pero si aceleras las células no te daría más hambre por necesitas más nutrientes, lo decía sería. Izuku. Sí, pero si no me hago herida tendría nutrientes de sobra, lo que quiere decir que tal vez, solo tal vez, pueda acelerar un poco más sanación natural, lo decía serio. Momo. Entiendo, cuando se está sanando los vasos sanguíneos se abren en la zona donde está la herida, lo esencial es nutrientes y oxígeno, este último no es el problema sería los nutrientes, lo decía sonriendo. Izuku. Sí, gano más nutrientes, lo que hará que tenga como una reserva grande de nutrientes que pueda usar para varias cosas, una de esas es para pensar rápido y mejorar mi memoria, lo que haría que aprendiera rápido, al menos eso pienso, después de todo aún no lo pruebo, lo decía serio. Momo. Y eso de adaptarse, lo decía confundida. Izuku. Si no me equivoco, mientras vaya practicando esto mi cuerpo se va a ir analizando el cambio repentino, lo que lleva que va a buscar la forma de soportar o adaptarse a la situación, lo que quiero decir es que si mi cuerpo se adapta al cambio, en el futuro ya no tendré que usar la energía que gano del sol para acelerar mis pensamientos y memoria y sería natural, lo único que sí cambiaría sería mi alimentación, ya que debería comer más nutrientes y eso, lo decía sonriendo. Momo. Oye, eso que acabas de decir es una solución para tu problema que tenías, ya que si llegara a funcionar las células producirían nutrientes y estas producirían energía, lo que puedes usar para las actividades comunes sin usar tu don y usar tu don para solamente la luchar y solo caso de emergencia para potenciar el cambio que harás si funciona, lo decía sorprendida. Izuku. Sí, entonces me tengo que ir a entrenar eso y además con mis otras habilidades que me da el don sol sería imparable, lo decía alegre. Momo.
Pero yo solo puedo crear cosas a base de mi lípidos, lo decía algo desanimada por no poder seguir mejorando su don. Izuku. Los lípidos aportan energía al cuerpo y ayuda a absorber nutrientes. Si intentamos lo que quiero hacer conmigo y contigo, si funciona podría crear más cosas ya que no te cansarías tan rápido, pero aún así deberías comer un poco más de lo que ya comes ya que los lípidos ayuden a absorber nutrientes, lo decía tranquilo. Momo. Entonces si funciona eso me ayudaría más en combates ya que no necesitaría comer en pleno combate y mejoraría en esas situaciones, pero eso no afectaría mi memoria y eso como tú, lo decía sería. Izuku. En teoría sí ya que estoy acelerando las producciones de las células lo que te lleva a lo que gano yo con esta mejora, pero lo que no sé si eso sí llega a funcionar podría variar el efecto, ya que si yo acelero mis células a un 20% en mí, en ti sería en 10% a menos o tal vez más, eso tengo que tenerlo en práctica, lo decía pensativo. Momo. Entiendo, pero también practicaré mi don bastante, lo decía sonriendo. Izuku. Estudiaré el cuerpo para ver qué puedo hacer, con lo que planeo hacer, lo decía alegre. Izuku apuntó en su cuaderno lo que había conversado con Momo y buscaría qué más podría ser con su don sol y su teletransportación qué usos podría darle. Momo veía sonriendo pensando en qué más mejorar solo podía ver que podía mejorar el tiempo de creación y pensar tipos de comidas para ganar muchos lípidos. Izuku. Momo empezaré a practicar, dudo que pueda aprenderlo para los exámenes de la UA, lo decía serio. Momo. Lo sé, ya que es delicado ese tema ya que puedes terminar mal herido, lo decía seria. Izuku. Si solo, debo probarlo poco a poco, lo decía concentrándose, lo decía sonriendo. Momo. Si tú quieres sol, ya que puedes usar la gravedad, fuego, la energía de sol, podría usar la gravedad para atraer cosas como si fueras la fuente de atracción o más específica ser el núcleo, lo decía pensativa. Izuku. Teóricamente sí, pero es peligroso ya que si no lo controlo puedo causar un gran desastre, lo decía sonriendo. Momo. Entiendo pero inténtalo así podrías ayudar más, lo decía sonriendo. Izuku. Sí, ahora déjame practicar, lo decía sonriendo. Izuku tras decir eso cerró los ojos y empezó a concentrarse al sentir su cuerpo para poder meterle su energía a sus células. Izuku notaba como apenas llegaba a sentir solo su ropa, intentaba enviar energía a lo que siente, y vio como su ropa se quemaba. La azabache veía al peli verde como estaba concentrado, pero se sonrojó al ver como su ropa se quema y el peli verde se estaba quedando desnudo. La azabache se sonrojó, rápidamente se volteó y salió del gimnasio dejando solo al pelo ver que estaba apenado por lo ocurrido, pero agarró una muda que tenía en el gimnasio, ya que esa muda lo usaba tras su entrenamiento, pero fue de ayuda para esta situación. Tras vestirse buscó en su celular forma de meditar y así ayudar a concentrarse, hizo lo que pedía la información para poder meditar. Ese día Izuku no consiguió ningún avance notorio, pero siguió investigando cómo usar la gravedad en un punto de atracción. La azabache estaba en el cuarto que le dieron para quedarse, ella se había calmado tras lo ocurrido y se puso a pensar en qué puede mejorar, no quería ser una carga para Izuku que claramente sería mejor que ella y no le gustaba quedarse atrás de nuevo, ese sentimiento del pasado había vuelto, la dependencia de alguien en vez que ella misma pueda solucionar y ser una carga para Izuku, la chica iba a seguir recordando sobre el pasado, pero un toque en la puerta le sacó de sus pensamientos. Momo. ¿Sí quién es? Lo decía sonriendo. Inko. Soy yo, Momo, lo decía preocupada. Momo. Si pase, Inko-san, lo decía mirando confundido. La peli verde mayor entró al cuarto, y se sentó acostado de Momo mirando al piso. Inko. Vamos dime qué pasa, lo decía sonriendo. Momo. ¿De qué? Lo decía confundida. Inko. Sobre lo que sientes ahora mismo, lo decía sonriendo tranquilizadora. Momo. No es nada, lo decía seria. Inko. ¿Sabes? A una madre no le puedes mentir, lo decía sonriendo. Momo. ¿Pero cómo? Lo decía confundida. Inko. ¿Sabes? Nosotras las madres tenemos nuestros métodos de saber, lo decía sonriendo a la azabache una sonrisa tranquilizadora. Momo. Es sobre mí, no sé si pueda ser una buena heroína, lo decía triste. Inko. ¿Por qué? Lo decía confundida. Momo. Mi Kirk no se puede pulir tanto como en los demás, lo decía apretando sus puños. Inko. Eso, no solo se trata del Kirk, sino cómo lo utilizas y cómo es la persona, lo decía sonriendo. Momo. Sí entiendo algo, pero no la parte como lo usas, mi don solo lo creas, lo decía confundida. Inko. Me refiero a que sepas en qué momentos crear y de qué parte de tu cuerpo lo vas a crear y la velocidad de creación, lo decía sonriendo. Momo.
Pero sería predecible hacer eso, lo decía agachando la cabeza. Inko. Sí, pero eso lo podrás pulir en la UA y seguir mejorando, lo decía sonriendo. Momo. Pero no seré tan fuerte para ser héroe, lo decía sonriendo. Inko. Claro, no podrás ser tan fuerte como Olmig físicamente, pero ser héroe no se necesita ser tan fuerte sino salvar a la gente, lo decía sonriendo. Momo. Sí lo sé, me da rabia por no poder ayudar, lo decía apretando sus puños. Inko. Entiendo, solo mira esto, lo decía seria. La peli verde mayor sacó su celular y le mostró un vídeo que la azabache vio. En el vídeo se puede ver al peli verde sentado en el columpio pensativo y murmurando, la cámara se acercó y el peli verde no se dio cuenta. Izuku. Si uso eso podré ser más fuerte y proteger a mi familia y a Momo, lo murmuraba con una sonrisa. El vídeo siguió mostrando y se escuchaba cómo entrenaría, pero la pantalla se apagó. Fin de vídeo. La azabache sonreía pero aún tenía esa espina en su mente, pero algo tenía segura en ella, se esforzaría para poder ayudar a Izuku y proteger a su familia y no defraudar a nadie. Inko. Ya me retiro y esfuérzate, lo decía sonriendo. Momo. Claro, lo decía con más confianza. La azabache veía como la mujer peli verde mayor salía del cuarto que le prestaron para que se quedara. Mientras con Izuku estaba pensando cómo poner en práctica lo mencionado por la azabache, que de hecho no se le había ocurrido y de hecho era una buena idea que de hecho le pensó varios usos para la idea de Momo. Izuku seguía en el gimnasio practicando y lleva horas entrenando sin descanso, solo se detenía para apuntar sus avances, que eran mínimas pero eran avances que le hacían acercarse a algo que le ayudaría mucho cuando alcance la meta deseada. El peli verde actualmente estaba escribiendo sobre el avance de usar la gravedad de distintas formas, de la forma en la que pensaba el que era su único uso que le dio. Izuku apuntó que actualmente podría atraer cosas usando su cuerpo en el centro de atracción y repeler cosas aunque eso causa que se canse más rápido. Por ese lado estaba ese avance. Izuku volteó la hoja viendo el avance de la modificación sobrenatural en su cuerpo que había mejorado, que ahora apenas podría influir un poco lo en sus células, lo que hacía que su cuerpo apenas aguante ya que empezaba a doler, lo que dedujo que es mucho para su cuerpo al usar gran cantidad de energía en sus células de un momento a otro, pero gracias a eso notó algo que jamás pensó, que su Kirk podría darle una velocidad y fuerza más un potenciador, pero eso hacía que su cuerpo temblaba tras ese descubrimiento accidentalmente, mientras intentaba usar su energía en sus células, el dolor hizo que se arrodillado y golpeó el piso dejando una marca de su puño en el piso, mientras seguía escribiendo de las posibles bases de por qué su Kirk podría darle super fuerza y velocidad. La voz de su mamá lo sacó de sus pensamientos y murmullos que empezó a hacer sobre su Kirk. Inko. Hijo, ya estás más de 5 horas entrenando, debes descansar, báñate y baja a cenar, lo decía sonriendo. Izuku. De acuerdo. Izuku notó la hora sorprendiéndose que eran las 7 p.m. y llevaba casi 7 horas entrenando y escribiendo sobre su Kirk. La peli verde vio sonriendo a su hijo pues sabía que su hijo era descuidado cuando se trataba de entrenar y de estudiar quirks, lo que le llevó que a veces se durmiera tarde y así casi llegando tarde a clases varias veces. El peli verde fue a su cuarto para alistar su ropa y tras bañarse bajó a cenar donde le esperaban su mamá y Momo que lo voltearon a ver viéndolo a los ojos. El peli verde se sentó y rápidamente un plato de comida para su cena. Al día siguiente Izuku estaba alistándose en su cuarto para ir a colegio pues sería su último día de clases, que faltaba un mes para la UA y que ganaría la apuesta que hizo con Bakugo. Al terminar de alistarse jaló su mochila donde al bajar las escaleras vio a la azabache esperándolo en la entrada vestida con el uniforme. Momo. Vamos para que pase el día rápido, lo decía sonriendo. Izuku. Ya, Momo. Izuku salió, junto a Momo para irse a colegio. Tras 20 minutos de caminata los dos jóvenes llegaron a su colegio donde al entrar fueron recibidos por un cenizo explosivo, un bicolor y una chica rubia que estaban sonriendo a los dos jóvenes que entraban al colegio. Fin de capítulo. Espero que les guste. Nos vemos en el siguiente capítulo de este o del otro fin. Nos vemos.